día, soy la doctora Lourdes Alegría, soy médico psiquiatra y a nombre de la Academia Mexicana de Medicina del Dormir les doy la bienvenida a este nuevo video de nuestra serie de videoblogs. El día de hoy vamos a hablar sobre perspectivas en apnea obstructiva del sueño y para eso tenemos al doctor Ricardo Bello acompañándonos. Gracias, doctora. Me gustaría empezar nuevamente presentando al doctor rápidamente. El doctor realizó la especialidad en medicina interna y tiene la especialidad en neumología, además de contar con el alta especialidad en trastornos respiratorios del dormir. Es maestro de administración de hospitales y salud pública, es director de la Clínica de Sueño Campus Ciudad de México y además es nuestro presidente de la academia. Bueno, doctor, para iniciar este blog me gustaría empezar comentando, ¿qué es el síndrome de apnea obstructiva del sueño o SAOS? Claro, doctora, muchas gracias por siempre su ayuda para realizar estos blogs. La apnea obstructiva del sueño es como una enfermedad representativa de los neumólogos que nos dedicamos a sueño. Muchas veces lo abordamos, la realidad es que no le damos toda la importancia que se requiere y es una enfermedad que se caracteriza por obstrucción repetitiva, parcial o total de la vía aérea superior. Cuando se colapsa de forma parcial se le llaman hipopneas, cuando se colapsa de forma total se llaman apneas, cuando la gente deja de respirar. La condición importante para esto es que el paciente tiene que estar dormido, no incluye eventos cuando el paciente está despierto, generan desaturaciones, se les baja el oxígeno y aparte se acompañan de un alertamiento. Un alertamiento es cuando estamos dormidos, el cuerpo responde, aunque el paciente no completamente se despierta en estos eventos. O sea, no los recuerda. Exactamente. Porque muchos pacientes me han comentado justo de que les dicen, es que dejas de respirar en la noche y se asustan mucho. Sí, algunas veces sí lo llega a despertar, son tan severos o tan graves los eventos que lo despiertan. Generalmente quien se da cuenta de todos estos eventos es el compañero de cama. El paciente nunca va solo, casi siempre lo llevan a consulta, es un hombre, el paciente típico, y la esposa es la que le preocupa su forma de respirar. Ok, ¿qué tan común es que presenten este trastorno? Pues fíjese, eso es tal vez lo más relevante actualmente, la prevalencia. Se ha calculado en estudios de 2023-2024 que aproximadamente hay 1.000 millones de pacientes con apnea obstructiva del sueño, 1 billón. Millones, ok. Si hace un año o dos en la población mundial se calculaba que éramos 8.000 millones u 8 billones de habitantes, entonces alrededor de un 12.5% de la población global entre 30 y 60 años, que son personas productivas, que es donde se analiza esto, tienen apnea obstructiva del sueño. El problema, doctora, es que alrededor de un 30% de los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño no están diagnosticados. O sea, 3 de cada 10. Exactamente, no están diagnosticados, andan en la calle, tienen la sintomatología clásica y si les hiciéramos un estudio de sueño, pues nos daríamos cuenta que tienen apnea obstructiva del sueño. Estas estadísticas se enlazan mucho a la epidemia de obesidad. Sin embargo, mucha gente asocia que la apnea obstructiva del sueño solo deriva en pacientes obesos, pero un 45 a un 50%, la mitad prácticamente, no depende de obesidad, son otras causas. Ok, tremendamente importante el saber eso porque siempre nos imaginamos al paciente con sobrepeso asociado al SAOS. Es el paciente clásico y el que está escrito en la literatura, todos los médicos estamos un poquito más familiarizados. Exacto. La realidad es que no, incluso en países asiáticos con culturas físicas o de alimentación un poco más balanceadas que en Latinoamérica, el problema es estructural. La situación craneofacial es lo que les causa la apnea obstructiva del sueño, por ejemplo en Japón. Y otra cosa importante, aquí diferenciar la apnea obstructiva del sueño del adulto y del niño, doctora, porque son entidades prácticamente como si fuera una enfermedad distinta. Los niños tienen criterios diagnósticos diferentes, la sintomatología que presentan es muy distinta y el abordaje también es completamente diferente. Por eso la apnea obstructiva del sueño de niños lo veríamos de forma separada. Ok, 2 enfermedades diferentes, adultos y niños. Así es. ¿Qué repercusiones físicas hay si nosotros no atendemos el SAOS? Sí, habitualmente en la causa de la apnea obstructiva del sueño, la parte médica, la parte más complicada, hay 4 mecanismos de daño de la apnea obstructiva del sueño. La más conocida o la más estudiada es la hipoxemia intermitente de reoxigenación. El paciente deja de respirar, desatura y el cuerpo entra en estrés. Y particularmente es un estrés oxidativo, es un estrés celular.
por lo cual esto va a causar muchas complicaciones que son las más estudiadas. Sin embargo, la fragmentación de sueño, los alertamientos, también genera una respuesta adrenérgica, una respuesta compensatoria que también es lo que nos va a causar esa fragmentación de sueño. Activación. Exactamente. Y el sistema nervioso simpático está activado cuando debería estar dormido o descansando en sueño. También tenemos la hipercapnia normocapnia. El dióxido de carbono también hace estas subidas y bajadas y al final de cuentas el que tendrá la repercusión será el corazón. Y los cambios de presión intratorácica, que todas estas apneas, el salir de la apnea genera una sobrecarga importante a nivel cardíaco y esto también nos va a generar complicaciones. Sin embargo, estos 4 mecanismos de daño combinados, porque son prácticamente simultáneos y se presentan en todos los pacientes, las repercusiones serán a mediano o largo plazo. El principal daño a la salud de la apnea obstructiva del sueño son los accidentes automovilísticos. Esa fragmentación de sueño, doctora, y usted lo sabe muy bien, cuando no descansamos de forma correcta, origina que el día siguiente el paciente se sienta mal, no se concentra, se le olvidan las cosas, cambios en el estado de ánimo, que eso también es muy importante, hasta llegar a trastornos ya afectivos propiamente. Y en todos los países, los análisis de costo de la apnea obstructiva del sueño, las repercusiones en costos para la salud, se derivan en que los accidentes automovilísticos, particularmente en personas de riesgo, es lo que causa las mayores preocupaciones o daños exactamente en este tipo de pacientes. Ok, el sueño fragmentado que provoca que el paciente al día siguiente no pueda contener el deseo de dormir. Así es, eso es lo más inmediato. Imagínese que usted un día tenga que viajar en un autobús y que su chofer, porque eso sucede muy frecuentemente en México, sea un paciente obeso, un paciente con cuello corto, un paciente joven y que obviamente de trasfondo pudiera tener apnea obstructiva de sueño. En México no está tan regulado con los estudios para expedir licencias de chofer, pero en otros países es una regla que todos los que se dedican a este tipo de profesiones, particularmente los pilotos, en la aviación sí se realiza, si tienen apnea obstructiva de sueño, la tienes que tratar antes de que puedas expedir una licencia o continuar la renovación de este tipo de permisos. Ok, o sea, sí es importante la regulación y la valoración de las personas que se dedican a esto. Así es. Ok, una vez que uno sospecha que podría tener SAOS, ya sea mi pareja ronca, mi pareja tiene las pausas en la respiración, no esta sensación de ahogamiento en la noche, ¿qué procede? ¿Con qué especialista tiene que ir? ¿Qué se tiene que hacer? Idealmente, en un sistema de salud ideal, doctora, el médico general tendría que diagnosticar, particularmente porque existen herramientas diagnósticas, cuestionarios que podemos utilizar para establecer riesgos. Y es una enfermedad relativamente fácil de sospechar, sospecha diagnóstica. Sin embargo, el problema radica en que siempre tendría que tener un estudio de sueño. Entonces ahí es donde se hace el cuello de botella, porque no todos los hospitales tienen las herramientas diagnósticas formales para hacer este diagnóstico. Afortunadamente, la apnea obstructiva de sueño se juntó con el avance tecnológico y es lo que derivó en la creación de herramientas simplificadas o el abordaje simplificado para el diagnóstico de apnea obstructiva de sueño. Sin embargo, nos falta hacer difusión para que los médicos generales tengan esa referencia prácticamente oportuna del paciente y le evites todos esos daños a la salud que hemos comentado. En el primer nivel de atención se debe de sospechar y de ahí enviarse al especialista. Prácticamente tendría que irse directo a un estudio de sueño. Eso sería, le digo, en condiciones ideales, un abordaje simplificado. Y el paciente de un abordaje simplificado, porque la sospecha es alta, prácticamente el 90% de los pacientes saldría positivo o saldría con apnea obstructiva de sueño y tendría que irse también directamente al tratamiento. Eso sería las condiciones ideales. Sin embargo, en México de primer nivel lo mandan efectivamente a un segundo nivel con un médico especialista, un médico internista, un médico neumólogo, y el médico neumólogo lo tiene que mandar a un tercer nivel todavía, a una clínica de sueño en sector salud para que le hagan el diagnóstico. Que eso retrasa ese abordaje prácticamente de 6 meses a 1 año. Ok, o sea, sí se difiere muchísimo. Efectivamente. Una vez que ya tenemos, o sea, ya pasa el paciente por toda esta situación, ya tenemos un diagnóstico de apnea obstructiva del sueño, ¿cuál es el tratamiento? Eso es el meollo de lo que ha
cambiado y todavía va a cambiar más durante todo este tiempo. Antes creíamos que todos los pacientes con apnea obstructiva de sueño adultos iban a un CPAP. Sí. Los CPAPs, como usted bien lo sabe, son dispositivos de presión positiva que mantienen abierta la vía aérea superior. Y aquí es muy importante entender que el componente anatómico, si bien es el más importante, la colapsabilidad de la vía aérea superior, no es la única causa. Actualmente se sabe que tenemos 4 endotipos de pacientes típicos de apnea obstructiva de sueño. El clásico, como comentábamos, es que se colapsa la vía aérea superior. Tenemos un componente de obesidad, un componente anatómico que favorece que la faringe se colapse. Sin embargo, existen otros 3 endotipos u otros 3 tipos de pacientes que no son precisamente el paciente clásico de apnea obstructiva de sueño. Aquellos que tienen una respuesta exagerada de cierre en la vía aérea superior. Por ejemplo, pacientes delgados que tienen algún problema neuromuscular pueden favorecer ese colapso, aunque no estén con un componente de obesidad. Debilidad muscular que promueve el colapso. Exactamente, pero ya son enfermedades totalmente diferentes o que están presentes más bien en los pacientes con apnea obstructiva de sueño. El ejemplo clásico, como decíamos, los neuromusculares. Existen otros pacientes que tienen un componente de alertamiento muy alto, que con cualquier cosa se despiertan, particularmente los que tienen apnea obstructiva del sueño, y usted los ha visto muy bien o los valora muy frecuentemente en el consultorio, que tienen insomnio. Sí. Curiosamente, siempre asociamos a la apnea obstructiva del sueño con somnolencia en el día, pero no. Sí. El paciente actualmente que no tiene el componente de obesidad, habitualmente, en el caso de las mujeres, tienen ese umbral de alertamiento un poquito más elevado y en la noche a veces cualquier situación los alerta y ese componente de alertamiento es el que tenemos que tratar. O sea, se colapsa un poco la faringe aunque no sea completo. Y la despierta, exactamente. Okay. Y con el paso del tiempo, el síntoma principal o la queja de esos pacientes más bien es el insomnio. Exactamente. Sí. No tanto la somnolencia o los síntomas de la fragmentación del sueño. Intermitente. Exactamente. Son pacientes jóvenes, habitualmente son más jóvenes de los clásicos, mujeres, y que no tienen un componente tan claro, insisto, de obesidad. Y por último tenemos aquellos con el centro respiratorio que está totalmente inestable, que eso no tiene nada que ver con la respiración. Antes pensábamos que los pacientes más graves, los crónicos, eran los únicos que tenían un centro respiratorio totalmente inestable, pero no, hay algunos pacientes, particularmente en alturas como la Ciudad de México, que estamos a 2.200 metros sobre el nivel del mar, que ese control de la respiración, ese centro respiratorio es inestable. Y esa ganancia de ASA, que nosotros así le llamamos al mecanismo, en el cual las concentraciones sanguíneas de oxígeno y de dióxido de carbono son los que hacen que respiremos. El centro respiratorio es muy sensible a las concentraciones de oxígeno y de dióxido de carbono. A veces no les llega ese mensaje al centro respiratorio y hacen apneas. Entonces tenemos que estabilizar ese centro respiratorio, pero son mecanismos completamente diferentes a solo la colapsabilidad de la vía aérea superior. ¿Qué es lo que siempre pensamos en SAOS? Que se cierra la faringe por la colapsibilidad. Solamente por ese componente anatómico, cuando en realidad hay otros componentes incluso centrales que pudieran favorecer que al final de cuentas el paciente deje de respirar. ¿Y se considera todo esto como un espectro del síndrome de apnea obstructiva del sueño? Sí, lo más grave puede ser que un paciente tenga los 4 mecanismos. Cuando tiene los 4 mecanismos, si le trata solamente la colapsabilidad de la vía aérea superior y no estabilizas el centro respiratorio, habitualmente los más graves, a veces requieren un tiempo oxígeno incluso, independientemente de las desaturaciones. O sea, no estamos hablando de que el paciente tenga hipoxemia crónica y que requiera oxígeno por la hipoxemia crónica, no. Como neumólogo, eso es otra cosa. La apnea obstructiva de sueño per se puede generar tanta inestabilidad del centro respiratorio que requieran oxígeno un tiempo, se estabiliza y después obviamente solo el tratamiento con presión positiva o lo que requiera. Fármacos para estabilizar esa ganancia de ASA que también se utilizan y algunos otros tratamientos que en su momento abordaremos. Sí, es un paciente sumamente complejo. Particularmente el paciente obeso,
porque el paciente obeso en esa cronicidad tiene eso. mezclados los 4 componentes. Yo he tenido pacientes superobesos que al día siguiente no están somnolientos, más bien tienen insomnio, porque obviamente están tan crónicos que el centro respiratorio o su cerebro ya no los deja dormir precisamente para que no tengan esas descompensaciones nocturnas. ¿Hacia dónde van las perspectivas de la apnea obstructiva del sueño? ¿Hacia dónde estamos caminando en el conocimiento? Eso es lo interesante. Antes, y tengo colegas que todavía dicen, es que si ya lo estás viendo tan sintomático, te grita que tiene apnea obstructiva del sueño, pues ya dale un CPAP. Es que ese es el punto, doctora. Si el CPAP fuera nuestra única herramienta de tratamiento, pues obviamente no habría otras opciones terapéuticas que tenemos que abordar en un momento. El problema del CPAP es que no todos los pacientes se adaptan. Sí. No todos los pacientes les va bien. Particularmente los CPAPs a veces nos generan mucho problema porque el paciente pues no está acostumbrado a utilizar una mascarilla, No la toleran. no la tolera, particularmente en el caso de las mujeres, porque sí, también ese componente estético, anatómico de dormir con un CPAP, pues no es para todos. Entonces ahí es donde se buscan alternativas y de hecho tendría que complementarse con otras opciones terapéuticas. Por ejemplo, el CPAP se puede combinar con dispositivos de avance mandibular. Okay. El paciente obeso, súper obeso, por definición, con índices de masa corporal arriba de 40 kilogramos sobre metro cuadrado, tendría que ir para un protocolo de cirugía bariátrica. Sí tratarlo con un CPAP, sí hacer esa valoración preoperatoria, ponerlo en condiciones para la cirugía, operarlo y después de la cirugía revalorarlo para reajustar el CPAP, porque desafortunadamente la apnea obstructiva del sueño es una enfermedad crónica. No se cura, como algunos médicos piensan que ya quitándole el componente de sobrepeso u obesidad a los que lo tienen, el paciente ya no va a requerir el CPAP, o el mismo paciente lo piensa. La realidad es que en las cortes grandes de pacientes obesos sometidos a cirugía bariátrica, doctora, cuando los volvemos a revisar a los 10 años, la apnea regresa. Aunque el peso se mantenga... Aunque el peso se mantenga en las condiciones después de la cirugía bariátrica. Okay. Porque el componente anatómico es lo que no podemos corregir. Bajamos de peso, sí, pero como usted bien lo sabe, los pacientes quedan con cierta flacidez o ciertos tejidos laxos que la cirugía pues no puede corregir. Claro. Entonces el abordaje quirúrgico no es tan resolutivo como uno pensaría. Sí, es resolutivo. El punto es de que algo que no podemos quitar a los pacientes es la edad. Claro. Todos envejecemos y solamente por envejecer, doctora, los tejidos se vuelven laxos. La apnea obstructiva del sueño es el precio de la evolución del ser humano por esa fonación, por hablar, por esa emisión de ruidos que tiene la faringe, que es elástica, pues obviamente es colapsable. Entonces, el ser humano incluso es el único mamífero que ronca. Algunas otras especies de mamíferos también lo hacen, pero en menor proporción comparada con el ser humano por esa cualidad de la voz. Ok, o sea, sí es un tratamiento mucho más complejo que ponernos el CPAP. Que digo, sí, muchos pacientes me han comentado lo incómodo que llega a ser tener una mascarilla, aunque sean las almohadillas nasales. Puede llegar a ser bastante incómodo. Y ahí nos apoyamos con ustedes, terapia cognitivo-conductual, Exacto. Tratamiento farmacológico para el insomnio. Los psiquiatras son una parte importante de ese tratamiento, independientemente que el paciente vaya a un CPAP o no, es parte fundamental del manejo de todo ese componente alrededor del paciente con apnea obstructiva de sueño. Doctor, muchas gracias por acompañarnos para comentar este tema. No sé si le gustaría comentar algo más. Sí, el creer que un solo tratamiento nos va a resolver una enfermedad ya es algo del siglo, yo creo que pasado o antepasado. Actualmente tenemos con la tecnología muchas herramientas, fármacos novedosos, terapias que no requieren fármacos, procedimientos quirúrgicos. Ya tenemos médicos expertos en cirugía bariátrica, en cirugía de vía aérea superior, que son fundamentales estarnos actualizando para saber que de estos tratamientos que existen actualmente, el paciente requiere los más adecuados para él en específico. Tenemos que elegir el tratamiento correcto de acuerdo al paciente correcto. Ok, importantísimo. Personalizar la medicina. Así es.
Muchas gracias. Quiero agradecer al doctor Ricardo Bello por acompañarnos el día de hoy. En el video les vamos a dejar los datos del doctor Bello para que si tienen dudas o quieren acudir con él, puedan hacerlo. El síndrome de apnea obstructiva del sueño, como lo comentamos, es uno de los trastornos más comunes en la medicina del sueño y también en la neumología. Y no solamente es que en la noche uno no duerma, hay una afectación importante en diferentes órganos por los mecanismos que nos acaba de comentar el doctor. Entonces hay que prevenir complicaciones. Si se sospecha la apnea del sueño, hay que acudir con un médico para que se valore, para que se atienda, bueno, se diagnostique y se atienda oportunamente. A nombre de la Academia Mexicana de Medicina del Dormir, les quiero agradecer por estar con nosotros en este blog y por acompañarnos todo este tiempo que hemos estado trabajando por y para ustedes. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Thank you.